Damos gloria a Dios por estar hoy presentes, dándole el culto al Señor, y que la palabra de hoy que vamos a compartir pues sea la palabra que se cumpla en nuestras vidas y que el Señor esté guiando nuestras vidas esta semana, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante porque es una semana que viene nueva, vienen nuevos eventos, vienen nuevas circunstancias en nuestra vida, probablemente vengan nuevas oportunidades también preparadas por Dios, pero también seguramente van a venir algunos problemas escondidos esta semana, ¿no? Van a venir algunas dificultades escondidas en la semana que aún no las podemos ver, pero que seguramente están ahí, esperando que el pueblo de Dios quiera pasar, esperando que el Hijo de Dios quiera pasar. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos guía este día para que esta semana que viene no caigamos en incredulidad, no seamos engañados por aquellas dificultades escondidas que vamos a tener como hijos de Dios. Es importante ver que nosotros trabajamos siempre sobre tres bases muy importantes, que son la palabra, la oración y el evangelismo. La palabra, porque podemos ver la corriente del mensaje, ¿verdad? Cada semana se da un título, cada semana compartimos una palabra. A ver, la semana pasada la palabra de Dios, si alguien lo puede decir fuerte, contundente, con un amén y un aleluya. ¿Recuerdan? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Perseverar. Versículos del 14 al 17. Por esa razón el Señor constantemente nos dice: hijo, toma la palabra. No te sueltes de la palabra, porque es la palabra la que nos va a enseñar el fluir de nuestra vida. Si nosotros no tomamos la palabra, es como no tomar desayuno físicamente, es como no almorzar, es como no cenar. Entonces imagínense una semana sin tomar desayuno, sin almorzar, sin cenar. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Vamos a estar débiles físicamente, igual en lo espiritual, si no tomamos la palabra, si no entramos en Cristo, si no recordamos el mensaje de la semana pasada durante la semana, si no memorizamos la palabra del púlpito que nos da el Señor, nuestra vida de fe va a tambalear. Y cuando aparezcan esas trampas, esos problemas escondidos, vamos a querer solucionarlo nosotros con nuestras fuerzas, y ahí es donde vamos a ser engañados. Por esa razón también el Señor nos dice que es importante entrar todos los días en un tiempo de oración personal, Tomando la palabra, vamos a entrar en un tiempo de oración. ¿Por qué, hermano? Porque la oración es una ciencia espiritual. Cuando uno ora, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33? Les dijo: buscad primeramente el reino ¿de quién? De Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces, cuando nosotros oramos, en el campo espiritual establecemos el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa establecer el reino de Dios? Significa establecer tres cosas. Primero, al establecer el reino de Dios, estamos teniendo la seguridad de que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, va a obrar en nuestra familia, va a obrar en nuestra casa, va a obrar sobre nuestros problemas. Estamos confirmando que el Espíritu Santo tiene mayor poder que el problema o la situación escondida que estoy pasando yo en mi vida. Por eso entra en oración. Entra en oración, ¿por qué? Porque sé que solamente a través del nombre de Jesucristo se puede quebrantar la autoridad de Satanás que quiere engañar mi camino de fe. La autoridad de Satanás solamente lo puede deshacer una persona, que es divina, y es ¿quién? Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tercero, no solamente estoy estableciendo el reino de Dios, no solamente tengo la seguridad que el Espíritu Santo de Dios va a obrar, no solamente al proclamar a Cristo toda la autoridad se derrumba, sino que en lo espiritual hay ángeles que están protegiendo mi vida, hay ángeles que están protegiendo mi familia, hay ángeles que están obrando sobre nuestras vidas las 24 horas. Entonces, si nosotros no tenemos esa seguridad, como nos dice Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores, entonces Satanás nos engañará a través de las trampas, de las dificultades, de los problemas escondidos que vienen en nuestra vida en la semana. Y nos estresaremos, nos preocuparemos, vendrá la duda y nos moverá nuestro camino de fe. Ahora, ¿por qué tomo la palabra? ¿Por qué entro en oración? Porque hay un evangelismo que hay que hacer. Hay personas que necesitan escuchar este evangelio.
Entonces, tomando la palabra, entra en oración. Esto es para los hijos de Dios, para ver lo que el Señor ha preparado en nuestra vida. Entonces, muchos de nosotros somos guapos o guapas frente a situaciones de la vida, ¿verdad? Nos paramos como gallos, queremos hacerlo fuerte y nos vemos así, ¿no? Muchas veces seguramente somos guapos y guapas a la situación de la vida. Pero tenemos que ser guapos y guapas, ¿se entiende, no, la expresión? ¿No? Guapos y guapas en lo espiritual, en lo espiritual. Tenemos que ser guapos como Jesús. Tenemos que ser guapos como el Señor entrando a Galilea, bajando de esa barca y encontrándose con ese endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Y sé que ustedes lo conocen. Tenemos que ser guapos como el Señor. El Señor entró, caminaba y de pronto dice la Escritura que de lejos el endemoniado gadareno lo vio. Y ese hombre estaba completamente atado, estaba endemoniado, estaba atado por cadenas, no lo podían atar porque se escapaba, se hacía daño con piedras. Era un hombre que estaba desolado, vivía en los sepulcros, es como vivir en el cementerio, completamente aislado. Todos le tenían miedo probablemente porque vociferaba, dice la Escritura, hablaba cosas, gritaba. Y el Señor llega al lado del mar de la región de los Gadarenos y se para y entra el Señor guapo, pero no entra el Señor guapo así como a ver, ¿quién? No, entra nuestro Cristo guapo, se para y entra despacio, con seguridad, porque Él es la palabra, porque Él es la oración, y porque hay una obra de evangelismo. Y el endemoniado lo ve y le dice, y corre y se arrodilla delante de Él cuando pone los ojos ante Jesús. Ese endemoniado corre, dice la Escritura, y se arrodilla delante de Él y hace 3 oraciones. Y el Señor le responde las 3 oraciones. ¿Y por qué se arrodilla delante de Él? Y lo reconoce todavía y le dice, ¿tú quién eres? Le dice. Jesús, le dice Él. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice el endemoniado. Y el Señor, ¿por qué? Porque el Señor le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Era guapo espiritualmente nuestro Señor. Es el Cristo. Y este endemoniado, el Señor le va a preguntar su nombre. ¿Cómo te llamas? Le dice. Y le va a decir legión. Una legión son muchos demonios, millares. Ese hombre no estaba solamente poseído por un demonio, tenía muchos. Y este hombre le va a rogar al Señor, va a orar al Señor, le va a rogar, le va a decir, le va a decir que lo envíe fuera de aquella región. Y el Señor le va a responder su oración. Le va a decir, ok, te voy a enviar fuera de esa región. Y había un hato de cerdos, dice la Escritura, y los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y el Señor le vuelve a responder su oración y le dice, ok, entren, vayan. Porque los demonios tienen que vivir así, viven en la suciedad, viven en la ruina, llevan al hombre a vivir en la ruina, en la maldición, en el desastre, en el pecado fundamental de Génesis 3. Esa es la obra del demonio, arruinar a la sociedad, llevar a los jóvenes hacia la destrucción de sus vidas a través de las drogas, de la prostitución. Y no se conoce eso porque la iglesia tiene que despertar y proclamar el Evangelio, y el Señor le da permiso, dice la Escritura, para que vayan a esos hatos de cerdos, para que vayan a esos cerdos. Esos cerdos se precipitan ante el mar y mueren. Y después este hombre va a quedar atormentado. Este hombre que estaba atormentado, dice la Escritura que este hombre queda sentado, queda vestido y queda en su juicio cabal. Y yo me pregunto hoy, Iglesia de Cristo, ¿no somos nosotros este hombre? Estamos sentados, estamos vestidos y estamos en nuestro juicio cabal. Este hombre resuelve el problema fundamental de Génesis 3 en su vida. Este hombre escapa de los atormentos de Satanás a través de solo Jesucristo. Cuando este hombre pone los ojos en Jesús, este hombre encuentra al Hijo de Dios, tiene el encuentro con el Hijo de Dios, y le va a hacer la tercera oración y le va a decir, Señor, déjame ir contigo a donde tú vas. Y el Señor le va a decir, no, tú no vienes conmigo, tú te vas a ir a tu casa, le vas a hablar a tu familia de lo que te ha pasado,
Le vas a dar a tu región de lo que te ha pasado para testificar a Cristo, para testificar quién es el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esta palabra nos lleva muy profundamente a poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe en nuestra vida de fe, como hijos de Dios. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Y qué es lo que el hombre espera y qué es lo que no se ve? Es simplemente el Evangelio de Cristo Jesús. Es lo que esperas día a día y es lo que no ves. Lo que esperamos los hijos de Dios día a día es poder ver la respuesta y las bendiciones que están preparadas para nuestra vida en nuestro camino de fe. Y todos los días despertamos y oramos: Señor, ¿cuál es tu plan hoy en mi vida? ¿Cuál es tu plan hoy a mi edad? ¿Cuál es tu plan hoy en este lugar donde me encuentro? ¿Cuál es tu plan en mi situación? Y esperamos lo que no se ve, que es esperar la respuesta que Cristo va a dar a tu vida, porque tú tienes el Evangelio de Cristo. Porque restauraste el problema de Génesis 3 en tu vida. Porque restauraste los atormentos de Satanás que venían en diferentes formas y maneras. Si no lo has determinado, hoy es una oportunidad. ¿Para qué? Para creer por fe. ¿Por qué? Porque es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. ¿Cuántos creemos que Cristo está hoy en nuestras vidas? Amén. Amén, gloria a Dios. Y si no, veamos los héroes de Hebreos 11. Podemos ver cómo todos ellos dieron su vida con todo su corazón por algo que no vieron, por algo que no recibieron, pero que lo creyeron. Y muchos de ellos murieron de maneras desastrosas. Murieron apedreados, murieron aserrados, murieron puestos a prueba, murieron a filo de espada, andaron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero tuvieron victoria porque se sujetaron al Evangelio. En otras palabras, no importa tu circunstancia actual. Si tomas a Cristo, si tomas la palabra, si entras en oración, Dios empieza su obra en tu vida, imparable. Porque tus ojos, cuando se ponen solo en Jesús, estás testificando y estás creyendo que Jesús no sufrió en la cruz por las puras, que Jesús no murió en la cruz en vano por tu vida, por la mía, por la de nuestros pueblos. Hermanos, Él sufrió en la cruz y fue necesario que muriera en la cruz. Sí, fue necesario que muriera en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz Jesús? Por mí, por ti. ¿Y qué significa morir en la cruz? ¿Qué significa la muerte de la cruz? Morir en la cruz en esa época era la muerte más indigna que un ser humano podía tener. Era la muerte más deshonrosa que un ser humano podía tener. Era la muerte más ignomina que un ser humano podía tener. Por eso la Escritura dice que menospreciando el oprobio, menospreciando la deshonra, nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz para darnos la salvación, para vencer dos estrategias de Satanás que hasta aún hoy está conquistando al mundo y está engañando a los jóvenes a vivir dentro de una cultura que, en vez de acercarnos más a Dios, en vez de acercarnos más a la moralidad, en vez de acercarnos más a la espiritualidad, nos aleja constantemente de eso, al fracaso. Y hoy Dios está llamando a los remanentes, que es la iglesia de Cristo, a tomar la palabra y a entender la respuesta de por cuál el Señor Jesucristo, nuestro Señor, tu Señor y dueño, sufrió en la cruz del Calvario. Satanás creó una estrategia en Génesis 3. La estrategia de Satanás primero fue separar al hombre de Dios a través del pecado de desobediencia. Puso el problema fundamental.
El siguiente paso de Satanás en su estrategia fue poner al hombre y la familia y el ser humano la maldad de los hombres, de mezclarlos. Creó la inmoralidad que hoy en día se vive en nuestras sociedades. Génesis capítulo 6. Se halló maldad en la humanidad. La siguiente estrategia de Satanás fue enseñarle al hombre, como lo hace hoy, a que puede tener éxito sin Dios a través de la Torre de Babel. Que no necesitan a Dios, que tú eres Dios, que lo que tú piensas, que lo que tú puedes lograrlo, lo vas a hacer por ti, porque tú eres capaz. Y probablemente sea cierto, pero en el estado espiritual vas a fracasar. Esa es la base de Satanás. 3 pilares de Satanás: separarlos de Dios, Génesis 3; poner la inmoralidad, Génesis capítulo número 6; y hacerlo pensar al hombre que tiene el éxito garantizado, Génesis capítulo 11. Y vemos eso en la sociedad hoy en día, sobre todo en los países más desarrollados. ¿Y cuáles son los pilares de la estrategia de Satanás en los países subdesarrollados? Hay 3 bases que Satanás pone en su estrategia para cautivar al hombre, para destruir al hombre, para arruinar al hombre, para que el hombre no pueda poner sus ojos en Jesús. ¿Y cuáles son esas 3 bases? Lo que aparece en Hechos capítulo 13. Crea una cultura de chamanismo en nuestras sociedades subdesarrolladas, hispanohablantes, porque sabe que el hombre está buscando respuesta a su vida espiritual. Y la gente va al chamán ¿a qué? ¿A qué le cante? ¿A qué va un hombre al chamán? A buscar respuesta de su vida, a buscar sobre su futuro, a pensar, a saber qué va a pasar con mi vida, con mis hijos, con mi profesión, con mi carrera. Para eso va la gente al chamán. Y Satanás vuelve a plantar la cultura de la adivinación en Hechos 16. Y otra vez preguntamos, ¿para qué va la gente a un adivino? ¿Para hacerle una adivinanza? No, ¿verdad? Va porque quiere recibir sanidad en su vida física, quiere recibir sanidad en su vida mental, quiere recibir sanidad en su espíritu, porque están buscando sedientos como aquella mujer samaritana en el Evangelio de Juan. Y esa gente, mucha gente es cristiana, la que va al chamán, la que va al adivino, es cristiana, escucharon el Evangelio, pero nunca entendieron por qué Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Nunca entendieron la razón por la cual Jesús sufrió y murió. Y la estrategia mayor, más grande a la cual nos enfrentamos hoy espiritualmente en nuestros pueblos hispanohablantes: la religión y la idolatría. Hechos 19. Hay una cultura de idolatría y de religión que está plantada de raíz en nuestros países. Hermanos, aquí nosotros tenemos hermanos españoles. Y la historia de nuestros países nos enseña que España trajo la religión como historia a nuestros países de Latinoamérica. ¿Y a España quién les puso la religión? No fueron los españoles ni los portugueses. Fue Satanás quien creó la cultura de la idolatría y la religión desde antes de los tiempos eternos, para cautivar y para maltratar y para arruinar al hombre, y los demonios hagan lo que quieran en su vida en esta tierra. Son 3 bases que Satanás ha puesto en este mundo para destruir al hombre. Entonces tenemos 6 puntos: Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, Hechos 13, chamanismo; Hechos 16, adivinación; Hechos 19, idolatría, religión, el hombre buscando a Dios. Y eso lleva al hombre a ser cautivo, a quedar esclavo espiritualmente, a tener un padre espiritual que es el diablo. Juan 8:44. Jesús mismo dice en la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después el hombre, a partir de eso, el hombre quiere escapar, hermano, de sus problemas. De verdad, ustedes cuando se encuentren con gente o han viajado a los países hispanohablantes o a otros países, van a ver que mucha gente está afligida, está sufriendo. No sabe cómo salir de su situación. Empiezan a pensar demasiado, empiezan a estresarse demasiado, empiezan a preocuparse demasiado. Vienen los problemas mentales. Mateo 11:28, la Escritura dice: todos los que estéis cansados y cargados, venid a mí, os haré descansar. ¿Por qué? Porque el hombre se carga, porque el hombre empieza a estresarse, porque el hombre empieza a pensar demasiado. Y lo más triste es que la iglesia de Cristo muchas veces
vive bajo este estado mental. El hombre sufre problemas físicos, viene la muerte, separado de Dios, es el infierno. Y no se acaba ahí. Bueno fuera que uno se muera y se lleva todos sus problemas y se acabó, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Transmitimos una herencia espiritual a nuestra futura generación. Mateo 27, 25, Éxodo 20 del 4 al 5. Tienen en el boletín, en la parte de atrás, el camino de salvación. Tienen en el boletín el problema fundamental, la respuesta que es Cristo, los 6 estados de la persona que está en problemas espirituales y cómo tiene bendición y victoria el hombre a través de Jesucristo. Hermanos, hoy nosotros tenemos una respuesta para disfrutar, así que oramos en el nombre de Jesucristo porque hay una buena nueva. Hay una buena nueva y esa buena nueva es el Evangelio de Cristo, quien por completo viene a sacar al hombre de ese problema fundamental de Génesis 3, 6, 11, Hechos 13, 16, 19 y los 6 estados. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso hace de Jesucristo al verdadero profeta. Pueden haber muchos que dicen ser, que dicen poder, pero no son. Solo Jesús, quien es el Cristo, es el camino. Ahí tenemos que ser guapos. Ahí tenemos que pararnos firmes. Ahí tenemos que coger la palabra firmemente. Ahí. Porque esa ley del pecado y de la muerte que cargábamos nosotros en Génesis 3, no la podíamos resolver con nuestra fuerza. Por eso la palabra nos dice que solamente Jesucristo nos hace libre de ese pecado y de esa muerte espiritual a través de Romanos 8:2. Y que no solamente vino a ser servido, sino vino a servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Él sufrió en la cruz. Y ahí pongo mis ojos. Jesús, tú sufriste por mí en la cruz, pero has resucitado y estás vivo conmigo hoy. Y vives en mí. Es el Evangelio, el verdadero sacerdote. No necesito contarle mis pecados a nadie para ser perdonado en esta tierra humanamente. Tengo acceso al Padre, 1 de Juan 1:9. Tengo abogado en Cristo Jesús si algún día cometo algo en lo cual yo me equivoco. Porque tengo a Jesucristo como único Señor y Salvador, como respuesta. Y lo más grandioso es que cuando Jesús viene a nuestro corazón, hermanos, ¿entendemos la palabra deshacer? ¿La entendemos? La palabra deshacer. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Verdadero rey. Para que no quede nada. Es el Evangelio de Cristo. Es la respuesta que debemos disfrutar, la salvación. Porque Él está sentado a la diestra del trono de Dios, dice la Escritura. No, esto es demasiado. Mejor me bajo el púlpito. Esto es demasiado. O sea, está sentado a la diestra del trono de Dios. Es tremenda bendición, hermanos. Es tremenda bendición el hecho de saber que nuestro Cristo no quedó sufriendo en una cruz, no quedó clavado en una cruz, que ascendió al cielo, Hechos 1:11. Fue llevado por los ángeles al cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre. ¿Eso qué quiere decir? Victoria. Vivo en victoria, vives en victoria, vives en bendición. Porque el plan de Dios está hoy, no en el lugar donde tú te encuentras. La bendición no está en el lugar donde tú te encuentras, está en Cristo Jesús. Hermano, esta semana yo hablé con dos remanentes jóvenes y me decían: pastor, la semana pasada tú a través de la palabra el Señor nos guiaba y nos decía: hay respuestas escondidas que no sabemos que van a llegar. Y tomamos esa palabra. Y en la semana, porque están estudiando, se habían quedado sin dinero para comprar la comida de la semana. Se quedaron en cero. Porque tenían que pagar sus estudios, su casa y todo. Se quedaron en cero. Y no tenían que comer para adelante. Y tomaron la palabra de Dios.
Segunda de Timoteo 13, 14 al 17 se abrió la escritura. Un día por la noche recibieron una llamada de un hermano también. Y le dijeron, mira, baja. Quiero llevarte a Ima. Quiero hacerte un mercado, una compra para tu semana. Y bajaron. Y se fueron a comprar a Ima. Y nunca pidieron a nadie ellos eso. Pero tomaron la palabra, entraron en oración. Y hay una bendición para ellos, y hay una bendición para los hermanos que también han bendecido la vida de ellos. ¿No es tremendo eso? Eso es tremendo, y así cada uno tiene respuestas absolutas en su vida. Porque están aferrados a lo absoluto, a Cristo, al Evangelio. Y eso nadie lo va a cambiar, nadie lo puede parar. Por eso Dios tiene un plan en tu vida donde vayas. Dios ha preparado respuestas absolutas en tu vida que son especiales. Como nuestra remanente cuando se paró aquí y dijo, una remanente que tenía muchos problemas, ha pasado muchas cosas difíciles aquí en Corea, pero tomó a Cristo y dijo, por Cristo, si yo tuviera que pasar lo mismo, lo paso. ¿No es algo tremendo esa confesión? Porque entendió que tiene victoria en Cristo Jesús y que no importa lo que pase, si tengo a Cristo lo voy a volver a vencer, como lo hizo David contra Goliat en el nombre de Jesucristo. Y de eso nos tenemos que agarrar. Y ser guapos en la palabra, ser guapos en la oración, ser guapos en el evangelismo. Poner nuestros ojos solo en Jesús, solo en lo absoluto. Y cambiar la cultura de la iglesia. La iglesia es para recibir la bendición de la palabra, la bendición de la oración, la bendición del evangelio, la bendición de Cristo. Y nuestra vida de fe empezará a tomar sentido como lo tuvo José en su llamado, Génesis 37, del 1 al 11. Cuando Dios llamó a José, ya José era el gobernador evangelista. Ya fue esclavo, estuvo en prisión, fue calumniado, pero desde el momento que el Señor llamó a José, el Señor estaba llamando al gobernador evangelista que iba a salvar Egipto. Hermano, desde el momento que el Señor te llamó, ya el Señor te puso ahí en ese lugar. Ahora si tú lo crees o no lo crees, es tu problema. Si no lo crees, vas a sufrir, vas a padecer, vas a preocuparte y morirás en tus pensamientos y te secarás como un palo seco y no tendrás fruto, porque no crees que el Señor se sentó a la diestra del Padre todavía. Pero si lo crees, serás como José, ya eres un gobernador evangelista. Serás como Moisés, Éxodo 3 del 1 al 12. Desde que lo puso la mamá en esa canastita en el río, en el lago, ya el Señor había llamado a Moisés 80 años más tarde para sanar a Egipto, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y tu vida es hoy igual. Desde el momento que tú tienes a Cristo, desde el momento que el Señor te llamó, ya el Señor te puso en el lugar de la bendición. Si lo crees o no lo crees, es tu problema. Tú vas a sufrir si no lo crees. Y vas a pelear, y vas a querer esforzarte, y vas a querer hacer las cosas con tu fuerza. Pero el Señor ya te puso ahí. Por eso yo le digo a los jóvenes que están estudiando, y a los jóvenes que yo me encuentro, yo los miro con respeto, y a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque yo no sé con quién estoy hablando. Yo no sé si mañana más tarde estoy hablando con un presidente, con un gran abogado, con un gran administrador, con un gran evangelista. No lo sé, porque el Señor tiene un plan para cada uno. Desde el Señor, cuando te llamó, ya había preparado a Samuel para hacer el movimiento de Mizpa. Y Samuel vivió al lado del arca del pacto, vivió lejos de su familia, vivió lejos de sus padres, vivió solo. Pero desde el momento que lo llamó, ya el Señor sabía que él, ese hombre, iba a hacer el movimiento de Mizpa. ¿No es tremendo eso? Entonces, pastor, lo que estoy pasando, ¿cómo se llama? Porque yo no entiendo, a veces no tengo para comer, a veces estoy solo, acá hace mucho frío en invierno, estoy lejos de mi familia. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso lo que estoy pasando dentro del plan de Dios? ¿Qué es lo que estoy pasando en el plan de Dios? Es tu camino de fe, es tu viaje de fe, es tu viaje del pacto. Muchas veces no nos gusta cómo el Señor nos lleva por nuestro viaje del pacto, no nos gusta cómo nos lleva por nuestro camino de fe, pero en esa circunstancia el Señor te está entrenando, en esa circunstancia el Señor te está preparando, porque el Señor le dice: David, vas a ser rey,
pero mira, antes que seas rey, Saúl te va a querer matar. Después Absalón se va a levantar contra ti y va a ser rey. Y seguramente David dice, no, Señor, no, mira, para eso mejor búscate a Periquito, o a Menganito, o a Fulanito. Pero déjame a mí tranquilito acá porque yo quiero vivir en paz, ¿no? Pero desde el momento que el Espíritu de Jehová llegó sobre David, en 1 Samuel 16:13, el Señor había llamado al rey evangelista del pueblo de Israel. Desde el momento que el Espíritu Santo entró en ti para tener la salvación en Cristo Jesús, desde ese momento el Señor ha sellado el plan de Dios en tu vida. No pelees con Dios, toma la palabra, entra en oración, vive tu vida del viaje del pacto en el nombre de Jesucristo. Sé guapo en tus circunstancias en el nombre de Jesucristo y vas a ver la obra maravillosa de Dios en tu vida. Eliseo, igual, pasó Elías, lo vio Eliseo. Había muchas cosas por elegir, pero Eliseo eligió la doble porción del Espíritu. No hace falta más. ¿Qué es la doble porción del Espíritu? Es la fortaleza espiritual dentro del Evangelio. ¿Cómo gano la fortaleza espiritual? Tomando la palabra, entrando en oración, experimentando el evangelismo. No hay otra cosa. Isaías fue llamado para hacer el movimiento de remanente. Desde que el Señor lo llamó, ya el Señor sabía lo que Isaías iba a hacer. Era esperar que la futura generación se levante, crezca. Y Pablo, el discípulo evangelista, tomó Hechos 1:1, Cristo, tomó Hechos 1:3, el reino de Dios, tomó Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo, y caminó su viaje, caminó su visión, caminó tomando el pacto, caminó, porque sabía que no iba a ser fácil. ¿Y quién nos ha dicho que es fácil la vida de fe de un cristiano? Por eso es importante poner los ojos en Jesús, nada más. Nada más. Poner los ojos en Jesús. Cuando uno pone los ojos en Jesús, hay fuerza espiritual que se restaura en nuestra vida de fe. Hay fuerza espiritual que se restaura. ¿Por qué? Porque el Señor te está preparando en este lugar para que puedas experimentar el Evangelio dentro de las dificultades que vienen escondidas esta semana. ¿Y qué son las dificultades escondidas que vienen esta semana? Son tus respuestas escondidas que vas a recibir esta semana. Es tu bendición escondida que vas a recibir esta semana. ¿Amén? Amén. ¿Ves cómo es chévere vivir el Evangelio? Cuando viene un problema, Señor, me pongo de rodillas, Padre, tengo esta circunstancia, pesa. Esta circunstancia pesa, Señor, pesa demasiado. Ya no puedo yo solo, pesa demasiado, pesa. Pero Padre, tu palabra me dice a mí que cuando yo pongo tus ojos, cuando pongo mis ojos en ti, cuando oro en el nombre de Jesucristo, porque fuiste tú el cual por el gozo puesto delante sufriste la cruz, menospreciando el oprobio, y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, esta carga la voy a soltar para que tú la transformes en una tremenda bendición que me dé impulso en mi camino de fe y en mi familia. Y verás cómo el Señor obra en tu vida, hermano y hermano. Experimentemos eso en las circunstancias más adversas. Realmente soltemos las cargas y digámosle: Señor, dame respuesta en esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque además tenemos una misión: proclamar el Evangelio como un discípulo escondido. Un discípulo escondido que el Señor ha preparado. Hermano, tú eres un discípulo de Cristo. Tú no eres cualquier persona, hermano. Por favor, tomemos esto como una devoción. No eres cualquier persona, eres una persona especial por el Señor. La niña de los ojos. Eres especial con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ser especial. Cada vez que oro en el nombre de Jesucristo, el Señor me escucha. Cada vez que no, donde vaya, en el lugar que esté, 24 horas, Señor, mira, pasa esto. Por favor, guíanos en el nombre de Jesucristo. Por favor, dame fuerza espiritual, porque yo no me puedo sostener sobre esto. Señor, obra.
Dame encuentros con personas que tal vez sepan más que yo para entender cosas, o personas que sepan menos que yo para comprender cosas también. Pero Señor, muévete en el nombre de Jesucristo y esperar. Si no, terminarás criticando a todo el mundo, terminarás peleándote con todo el mundo. Tus relaciones interpersonales se quebrantarán si no entiendes que no son las personas, que no es tu esposa, que no es tu esposo, que no es tu hermano, que no es tu hermana, que no son tus hijos. No, que eres tú mismo, que yo soy yo mismo. Entonces, soy un discípulo escondido. Pero claro, nadie quiere ser discípulo escondido, ¿verdad? En esta época. Todos quieren salir a la palestra, todos quieren mostrar, todos quieren hacer cosas grandes. No, ¿por qué no hacemos cosas pequeñas? Como aquel chico que dio 5 panes para que el Señor haga el milagro. ¿Ah? ¿Por qué no podemos ser un Timoteo el día de hoy? ¿Por qué no podemos ser una Febe, una Priscila, una Aquila, un Gallo? Hombres que estuvieron atrás, escondidos, soportando la misión en oración, soportando la misión del evangelismo. Yo, si por mí fuera, hermano, me gustaría estar más atrás todavía. Pero es la gracia de Dios. No puedo pelear contra eso tampoco. Porque tenemos una misión, es levantar a los discípulos del futuro, que son los remanentes. Tomemos esa palabra y vamos a ver. Hoy tenemos a nuestro hermano Kiosan, que nos ha venido a visitar con nuestra hermana, el hijo de nuestra hermana Isabel. Kiosan está en el ejército. Él está sirviendo ahora en las fuerzas de Corea, y le mandaba una carta a mamá y le decía: mamá, no te preocupes, gracias a Dios no me pasa nada. Y está Kiosan. Un remanente que se sujetaba al pacto, una madre que ora por sus hijos, unos padres que oran por sus hijos. Es la bendición del futuro, hermanos. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, no hay nada ni nadie que pueda parar lo que Dios ha preparado para tu vida, para la iglesia hispana y para el campo donde tú estés hoy o mañana o en el futuro. Así que tomemos esta bendición en el nombre de Jesucristo y que la palabra se cumpla esta semana en nuestra vida. Y recordemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Victoria en Cristo Jesús, remanentes amados. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu gracia. Señor, permítenos esta semana, Padre, como el resto de nuestra vida, poner nuestros ojos en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe, Señor, el cual por el gozo puesto delante de cualquier cosa, Señor, sufriste la cruz, menospreciaste el oprobio, la deshonra, Padre, para darnos salvación. Y no solamente eso, Señor, sino que nos diste una gran bendición, Padre, en ser tus hijos. Y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Señor, obra sobre este pueblo hispanohablante que te clama, Señor. Abre las puertas de la evangelización, Señor. Y bendice, Señor, a cada persona, Señor, que toma tu palabra, que entra en oración y que lucha la batalla espiritual con el Evangelio. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.